9:17 en toda la República Argentina. Estamos en una jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo del año 2024, nuestro último programa de la Tucumana de verano, ¿sí? Sí, Pero no se asusten porque vamos a estar en el mismo horario, en realidad un poquito extendido, porque vamos a estar de 8 a 1 a partir del próximo lunes con la Tucumana de mañana. Así es. Ya empieza el 2024 con la temporada. Así que vuelven a Pedraza, Conti va a encabezar el proyecto de la Tucumana de tarde. Bueno, ya lo vamos a profundizar después, porque del otro lado ya lo tenemos y le vamos a dar la bienvenida a este espacio al señor diputado nacional Pablo Yedlin, que presentó un proyecto de ley bastante interesante, lo vamos a charlar ahora en profundidad con él. Le damos la bienvenida a la Tucumana de verano. Conti Venturelli, León Torrenti y Gabriel Sanzano, los saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Gusto escucharlos. Bueno, veíamos, diputado, que está este proyecto de ley para tratar de regular el precio de los medicamentos, algo que además de necesario para mucha gente, es uno de los rubros en los que más aumentos ha habido, ¿no? Desde los últimos 2 o 3 meses, digamos, en este verano, como para ponerle algún límite temporario. En este verano han aumentado un montón los medicamentos y perjudica a un montón de gente que no puede acceder. Exactamente. Y los medicamentos no son un bien de consumo común, es un bien social. El medicamento no es un bien elástico, uno no puede dejar de tomar, o no debería poder dejar de tomar un medicamento, tanto para alguna enfermedad aguda como para alguna enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión, como la dislipemia o cualquiera de estas, o la epilepsia, qué sé yo, tantas enfermedades que requieren que uno tome medicación de por vida, y que eso ha permitido que mejore muchísimo la expectativa de vida, la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Entonces hay una responsabilidad ineludible del Estado-Nación, del derecho a la salud, consagrado en nuestra Constitución a través de los pactos internacionales, de garantizarle la salud a la población. Y garantizarle la salud a la población incluye garantizar el acceso al medicamento. Bueno, esto no se ha dado en estos últimos meses. Ustedes han visto el enorme aumento que han tenido los medicamentos, porque se han liberado totalmente los precios, y bueno, la devaluación, la inercia inflacionaria que teníamos, ha provocado que la caída en las ventas de medicamentos en farmacia en los últimos meses ha sido impensada. Estamos hablando de caída de más del 40%, o sea, la mitad casi de la población argentina por algún motivo ha dejado de comprar medicamentos, y el motivo más evidente para esto es que no les alcanza para comprar el medicamento. Entonces, definitivamente algo hay que hacer. En el mientras tanto, la macroeconomía se estabilice, si esto ocurre en algún momento, que ojalá así sea. Por eso hemos planteado, y la verdad que hay muchos estudios de investigación en el tema, de que muestran que la industria farmacéutica ha tenido un aumento de precios siempre por arriba de la inflación. O sea, vos tenías un valor de inflación X, los aumentos de precio de medicamentos estaban por arriba, cuando no tenías, y siempre también, por supuesto, muy por arriba del promedio salarial de la Argentina, que es otro indicador. Bueno, entonces, hemos decidido hacer esta ley de emergencia por la cual se controle el precio de venta al público, que es el precio de salida de la industria de los medicamentos, con un índice de actualización que no pueda superar el índice inflacionario del mismo periodo, ni el índice de lo que se llama RIPTE, que es el índice de los salarios estables de la Argentina, que es un índice que se usa también para otros tipos, pero que más o menos marca cuánto accede o cuánto es el salario promedio de un argentino que tiene trabajo, ¿no? Entonces, el que sea menor de estos índices es el que va a poder tomar la industria para actualizar el valor. De esta manera le ponemos un coto, un tope al aumento desmedido de precios, que obviamente esperamos también que algunas políticas del Ministerio de Salud de la Nación ayuden en este sentido, porque recuerden que la mitad de la población de la Argentina no puede comprar los medicamentos, si tienen que ir a un centro de atención primaria y recibirlos del programa Remediar, o tienen que ir a un hospital y recibir la atención de los hospitales. O sea, estamos hablando de la gente que llega a la farmacia, y de verdad es que nos parece que esto es una medida urgente, porque hemos intentado comunicarnos con el Ministerio de Salud de la Nación durante estos meses y ha sido imposible, con lo cual hemos decidido avanzar en esto. Hay bastante acuerdo en la Cámara de Diputados de que esto salga,
y la idea nuestra es que se transforme en ley en el corto plazo y de alguna manera dar un marco de protección a la población argentina en el tema por lo menos de medicamentos. Sí, dicho de manera más llana, el 40% en la merma de la venta de medicamentos implica necesariamente que hay mucha gente que está resignando salud. Ni más ni Así menos, es. ¿no? O sea, de ahí en más, creo que no hay mucho análisis que pueda resistir. Le pregunto, diputado, para ver si lo entendí bien, los índices que si esta ley prospera, por supuesto, y se sanciona, los precios de los medicamentos solo van a poder aumentar ya sea regido por la inflación o por el salario, el que sea menor. O sea, supongamos, si los salarios aumentan un 10%, los medicamentos no pueden superar ese aumento. Pueden aumentarse solamente un 10%. Si la inflación, digamos, vamos a suponer que en un mes los salarios aumenten un 10% y la inflación también aumente en un 10%, los medicamentos no pueden aumentar más de un 10%. Claro. Ahora, supongamos que lo que va a pasar en la Argentina posiblemente en estos próximos, esperamos que pase, es que la inflación con la recesión que hay se mantenga relativamente baja y que los salarios, esperemos, empiecen a mejorar. Bueno, si esto pasa, tampoco que la industria farmacéutica se vaya a aumentar a los valores de los salarios mejorados, sino que se mantenga en el valor bajo de inflación. Claro. Porque si no, siempre nos corren por detrás. Si hay devaluación, es la devaluación, si no es el tema del salario, si no es el tema inflacionario, pero la industria nunca pierde. Pero esto está hecho en muchas series históricas que lo hemos estado viendo a lo largo de los años, inclusive parte de los fundamentos del proyecto de ley lo muestra, y creo que ayer en el hilo de tuit también lo pusimos, como siempre la industria farmacéutica está por arriba de todos estos índices. Entonces la idea nuestra es que si la inflación se dispara, que sea el salario el que contenga el precio. Y si los salarios, esperemos, aumenten y la inflación no, que sea la inflación la que contenga. La idea nuestra es que es un bien social. La industria farmacéutica le ha ido muy bien en la Argentina en los últimos años, no bien, muy bien le ha ido en los últimos años, y si tenemos que hacer un esfuerzo todos, me parece que hoy no puede estar, porque insisto, es constitucional el derecho al acceso al medicamento, no puede estar del lado de los que menos tienen y de los que hoy necesitan seguir tomando sus medicamentos. Y le ha ido muy bien a la industria farmacéutica, también en gran medida ayudada y subvencionada de manera directa o indirecta por el Estado también, ¿no? Porque por un montón de planes que el Estado también ha generado para que quienes no pueden acceder, accedan a los medicamentos. Y esto va en combo también con otros aumentos de precios que tienen que ver con el rubro salud, ¿no? Por ejemplo, las prepagas. Hay gente que ha denunciado o que está manifestando en redes sociales o en diferentes lugares aumentos del 120, el 130, el 150% de las cuotas de las prepagas, ¿no? Es que en un grupo familiar se hace totalmente inviable, eso no se puede sostener. Sumado a esto, los medicamentos es realmente desesperante para cualquier persona que tiene que afrontar el problema de salud, ¿no? Es muy importante lo que contabas, porque si bien en la provincia de Tucumán por ahí no hay mucha gente proporcionalmente que tenga prepagas, debe estar cerca del 16% de la población tucumana que tiene prepagas, alrededor del país este valor por supuesto varía según la jurisdicción, pero de todas maneras el DNU, que es el DNU 70, que hoy está vigente y que yo creo que es importante, muy importante que logremos derogarlo, es el que ha permitido que también el precio de las prepagas quede totalmente liberado. Si bien es verdad que en procesos individuales de la justicia hay personas que han logrado que la justicia le impida el aumento a las prepagas en valores que le hacía imposible a esta población cubrirla, tampoco deja de ser cierto que mucha gente que deje de tener prepaga porque no la pueda pagar, vaya a tener que ir al sector público de salud, que también hoy está muy exigido en dando las respuestas a la población. Así que obviamente cuando hablamos de precio de venta y todo esto, si vos le sumás que alguien pierde la prepaga, estamos viendo que esa persona que recibía un 40% de descuento en el valor del medicamento, deja de recibirlo. Entonces vos tenés que ahora pagar el 100% del valor de venta al público, porque te transformás en una persona que no tiene cobertura explícita, o tenés que ir al sector público a que remediarte de. Y quiero llamar a la atención también de todos que el Ministerio de Salud de la Nación en estos meses no ha iniciado ni un proceso licitatorio de compra de medicamentos, de vacunas y de nada.
Con lo cual, yo advierto de que hay una enorme preocupación, se lo hemos planteado formalmente al Ministerio de Salud de la Nación, de que la Argentina se quede sin vacunas, que la Argentina se quede sin programa Remediar, que se quede sin medicamentos para programas especiales como el de VIH, tuberculosis, hepatitis virales y otros, que definitivamente, hasta ahora por lo menos, dependían de programas nacionales. Como hay una idea en este gobierno nacional de Javier Milei, de que las provincias tengan que hacer cargo de todo el tema de salud y de educación, adviértole al gobierno nacional, que es el responsable, pero también a la provincia de Tucumán, que estos medicamentos hay que comprarlos. O sea, si no los compra la nación, lo va a tener que comprar la provincia, y eso tiene, por supuesto, un enorme costo. Entonces, a mí me parece que este tema de hemos llegado al equilibrio fiscal porque no gastamos, nos pone a todos en una situación irreal, porque hay cosas que no se puede dejar de gastar. Por ejemplo, los medicamentos. Diputado, justo le iba a consultar de esto, porque bueno, en esta semana lamentablemente falleció un paciente, ¿no?, de cáncer, porque bueno, los medicamentos oncológicos también son un tema, y de hecho, bueno, estas cadenas de Facebook, de Instagram, ¿no?, que se están haciendo cada vez más comunes, ¿no?, de las personas que no pueden acceder a estos medicamentos, y de hecho, este fue el caso de Aldo Javier Pinto, este paciente que murió de cáncer, y que murió en realidad esperando el medicamento oncológico que no bajó de nación, ¿no? O sea, realmente es una problemática muy grave, y también, dado el hecho que hablábamos recién, ¿no?, de que las prepagas te dan un porcentaje de descuento, pero ni eso hace que la persona pueda alcanzar, ¿no?, el costo de un medicamento. Claro, no, es que los medicamentos han aumentado muchísimo, pero vos imaginate la doble situación, te quedás sin prepaga y además aumenta muchísimo y te quedaste fuera de la posibilidad de acceder al medicamento. Los medicamentos oncológicos que Nación ha dejado de comprar eran parte de una compra muy particular de medicamentos, que eran aquellos pacientes que por algún motivo o la prepaga no le cubría, o la obra social no le cubría, o no tenían, o la obra social no le cubría, o la provincia no le podía cubrir, y llegaban por estas negativas a una dirección nacional que existía en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o en el Ministerio de Salud, depende de la gestión, que terminaba otorgando este medicamento en casos extremos. Dice el gobierno de Milei que había irregularidades en la compra en esta dirección. Puede ser, yo no digo que no, me parece que la justicia tiene que investigar. Lo que el error, me parece, del gobierno es, mientras tanto investiguemos, no seguimos comprando de alguna manera transparente que se puede comprar. Lo que no podemos hacer es creer que porque echamos culpas sobre cosas que la justicia tendrá que determinar después, podemos dejar de gobernar. Y yo vengo insistiendo que el gobierno de Javier Milei no gobierna. No gobierna, hay una ausencia absoluta en muchísimas áreas de gobierno, salud es una de ellas, indudablemente. Ustedes vieron la epidemia de dengue que estamos sufriendo y no tenemos un comunicado del ministro de Salud de la Nación advirtiendo, previniendo, ayudando a las provincias de circulación endémica como Tucumán, que estamos con una epidemia fenomenal, por ejemplo, para que se pueda aplicarle a aquellas personas de más riesgo de tener formas graves de dengue la vacuna que hoy ya está autorizada en la Argentina, que existe en las farmacias y que es un tema económico de decidir incluirlas. Me parece que acá hay muchas faltantes, estos son del tema de salud, pero yo podría hablarles de obra pública, podría hablarles de agua y cloacas, podría hablarles de educación, podría hablarles de un montón de temas, en que este gobierno lo único que hemos visto hasta ahora es una insistencia, me parece, ya digamos sin sentido, en una ley ómnibus que es mamotreto legal, que ya ni saben, me gustaría preguntarle a los que insisten tanto si se acuerdan qué decía esa ley, y con un DNU que permite estas irregularidades y problemas que realmente, insisto, hay que derogar. Así que bueno, yo el otro día lo escuché con mucha preocupación al presidente en el Congreso. Yo espero que el llamado al diálogo de los gobernadores sea genuino, que puedan los gobernadores ayudarle al presidente a entender la problemática de la Argentina, que no es solamente una planilla de Excel, que no es solamente el equilibrio fiscal, que el equilibrio fiscal es importante para poder crecer y de esa manera tener mejor salud, mejor educación, mejor empleo, mejor producción. Si nosotros no tenemos ese objetivo por detrás, que no está expresado en ninguno de los mensajes del presidente, pierde sentido conseguir equilibrio fiscal. Totalmente, además se trata también de, son políticas que todas juntas son un combo explosivo que no tiene
uno no ve que tenga demasiado futuro, ¿no? Si, a ver, los medicamentos suben, a la gente no le alcanza, las prepagas suben, la gente no la puede pagar, ni siquiera puede acceder a los descuentos. Entonces empujas una buena parte de la población al sistema de salud público, al cual estás desfinanciando, porque no compras medicamentos, no compras vacuna, porque pregonás un Estado más chico, y bueno, estás empujando a la marginalidad total a buena parte de la población, ¿no? A que quede totalmente afuera del sistema. Bueno, así es exacta, esa es la descripción. Ese es el problema que estamos teniendo. Y no hay ninguna justificación en la Argentina porque hay una idea, no, que el sacrificio vale la pena, porque hay una luz, porque es bueno que la gente no pueda acceder hoy al medicamento para la hipertensión, porque en 10 años vamos a parecer Irlanda. Eso es mentira. Ni va a pasar esto automáticamente de parecernos a nadie. Es un país que deja de apostar a la educación, a la ciencia y la técnica, a la cultura, a una mirada integrada de su sociedad con todas sus participantes. En este Día de la Mujer, que permítanme mandar un saludo a todas las mujeres en este día de lucha y reivindicación de género. Si no entendemos que las mujeres tienen un techo de cristal en los empleos en el mundo y en la Argentina, si creemos que todo lo que se ha hecho en género en este país ha sido una pérdida de tiempo, bueno, estamos muy complicados, un país muy complicado, y yo espero que de a poco, insisto, este llamado al diálogo, el diálogo de mayo, al que todos debiéramos participar y poner nuestras ideas, pero que nos encuentre a un presidente con ánimo de cambiar, porque si tenemos un presidente cuyo objetivo es, como dice él, no quiero ni repetir las frases que hemos escuchado estos últimos días, de orinar a los presidentes, de extorsionarlo, y bueno, a los gobernadores. Me parece que estamos, la verdad, en un país que no queremos. Y me parece que, bueno, que tenemos que seguir apostando, por supuesto, que al presidente le vaya bien, pero me parece que también advirtiéndole que las cosas que hace mal, a nadie le va bien si hace las cosas mal. Y sí, y además el Congreso... Es así de fácil, digamos. Así, y el Congreso va a tener evidentemente una función importante como para también, de alguna manera, poner algunos límites, ¿no? Le pregunto, para cerrar ya, diputado, si ha tenido buena aceptación este proyecto de ley, si cómo cree que va a prosperar, cuáles serán ahora los pasos que va a seguir. Bueno, por supuesto ha habido decenas de diputados de varios bloques que nos están llamando para poder sumarse. La idea nuestra es, bueno, hoy el presidente de la Cámara tiene que definir las comisiones, los giros de los proyectos, y bueno, esperamos que la semana que viene ya podamos tenerlo en discusión en alguna comisión y podamos llevarlo al recinto lo antes posible. El problema es que tenemos un presidente en la Cámara que también es muy lento en sus decisiones, y que esto ha generado enormes problemas, tanto con la ley ómnibus, ahora con la bicameral de trámite legislativo, con el DNU. Pero bueno, basado en esta supuesta inexperiencia, lo que esconde por detrás es maniobras dilatorias para que las cosas no sucedan. Pero que los tucumanos se queden tranquilos, que desde la banca de diputados vamos a alzar claramente nuestra voz para proteger cada uno de estos derechos, que hoy, cada vez que uno va a la farmacia, entiende que el gobierno de Javier Milei lo está dejando fuera del mercado. Y por último, ahora sí, porque lo mencionó recién, el DNU, ¿cómo cree que va a salir en diputados cuando llegue el momento de tratarlo? Está en comisión bicameral ahora, ¿no? Sí, pero la comisión bicameral no es un factor, puede estar ahí el tiempo que quiera. Lo cierto es que hoy lo que necesitamos es generar sesiones especiales, conseguir los quórum y darlo de baja. Dicen que el Senado lo va a hacer la semana que viene. Si el Senado lo da de baja, sí. Si el Senado lo da de baja, no necesita el despacho de la bicameral para eso, entonces ya estaríamos solamente a que diputados los dé de baja, y me parece que, bueno, por ahora no tenemos la mayoría en diputados para darlo de baja, pero estamos charlando con los bloques, y además todos los diputados de los otros bloques se van dando cuenta de la gravedad que tiene este DNU, ¿no? Claro. Y que además la justicia lo está destruyendo también por otro lado, pero me parece que la política tiene que mostrarle a este gobierno el camino es con todos los argentinos dentro del país, y no dejando a gran parte de los argentinos excluidos de los alimentos, de los medicamentos, de la obra, del trabajo, del empleo. Eso es lo que tenemos que mostrar. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo, diputado. Estaremos atentos a lo que siga sucediendo en el Congreso de la Nación. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Pablo Yedlin, diputado nacional, bueno, con este proyecto de ley para, bueno, contener, regular de alguna manera los precios de los medicamentos que la verdad se han disparado en los últimos 2 o 3 meses de manera impresionante. Muchísimo. Desde que se han desregulado justamente, lo hablamos, muy por encima de la inflación. Entonces el proyecto contempla 2 índices para ajustar los medicamentos a ellos, al más bajo de estos índices, que también es importante eso, ¿no? La inflación y los salarios. Entonces el ejemplo es que si la inflación es de un 20% y los salarios aumentan solo el 10%, los medicamentos podrán como techo aumentar un 10%, ¿sí? Y si es al revés, lo mismo, siempre en el índice más bajo. Me parece interesante. Hay que ver de alguna cómo manera prospera. garantizando el acceso, ¿no? Porque es lo que sucede, que hace poco, no sé si lo comentaba acá, pero bueno, en una entrevista una farmacéutica decía, bueno, la gente si tiene una infección urinaria, en vez de comprarse el medicamento que es específico para eso, se compra un ibuprofeno para realmente calmar el dolor. Sí, complejo. Totalmente. Bueno, sí, eso está pasando. Sí. Y que hayan bajado la venta de los medicamentos un 40%, no es otra cosa que gente que está descuidando su salud porque no puede pagarla. Sí. O sea, es grave, es muy grave, no es una cuestión menor. No es que bajaron las ventas de, no sé, los aires acondicionados, ¿no? Es medicamento que para mucha gente es básico. 10 menos 20 de la mañana, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más La Tucumana de Verano, último programa. Así es. Se nos va este ciclo. Se va. Ya vamos a hablar y vamos a reflexionar juntos, Conti, ¿te parece? Obvio. Por supuesto. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.